Muy buenas tardes, días, noches, todos cuando estén viendo este podcast, un podcast más, y me da gusto que todos sean parte de este podcast, que mucha gente esté motivada a seguir siendo parte de este proyecto. Dos invitados nuevos hoy, el día de hoy, que me da gusto que ellos hayan sido parte de este proyecto el día de hoy. Los vi en el gimnasio como pareja, me dio gusto verlos practicar juntos, entrenar fuerte todos los días y siguiendo sus redes sociales igual. Me doy cuenta que son unas personas muy activas y que son gente echada para adelante, que dan consejos y motivan a las otras personas. Y pues nada, yo creo que mis palabras van a sobrar. Los dejo a ellos que se presenten. Bueno, yo arranco aquí con la conversación. Mi nombre es David Andrés Peña, vengo de Colombia, de Bogotá particularmente. Ya llevo viviendo en Greenville 5 años, largos, complejos, de muchos vaivenes, pero que el deporte ha sido transversal en todo ese proceso. No puedo decir que antes porque es mentira, pero pues de alguna manera eso me llevó a ella, que es mi esposa y que ya en breve se va a presentar. Yo me llamo María Camila, usualmente voy por Camila. Me cuesta explicar de dónde soy porque yo nací en Cali, Colombia, pero llegué a los Estados Unidos a una edad muy temprana, a los 2 años. Me crié en New Jersey y por ahí a los 12 me mudé a Miami. Después resulté viviendo en Michigan para terminar mis estudios. Regresé a Miami y de pura locura decidí moverme a Carolina del Sur y pues también tengo experiencia, digamos, en el baile. Me gusta mucho correr y también ir al gimnasio. Cuéntame, Camila, cómo fue tu infancia? Fueron esos años de esa Camila que tú recuerdas? Yo diría que tuve una infancia muy bonita. Am, Como dije anteriormente, el baile siempre ha sido una parte muy importante para mí. Desde muy chiquita, mi mamá trabajaba muy duro y su sueño siempre era darme un buen futuro. Ella trabajaba 2 trabajos, me metió al baile y mi vida consistía mucho en el ir a la escuela, llegar a la casa, comer, ir al baile, regresar, tareas y hacerlo de nuevo. Y siento que ahí es donde nace mi disciplina. De una edad muy temprana, eh, comencé a tener como el gusto de tener una rutina un poco cotidiana, sí. Qué bueno. ¿Y cómo fueron esos primeros años? Buenos, alegres. Yo diría que sí, fueron buenos, alegres. Cuando nace mi hermanito, siento que es un momento muy importante en mi vida porque yo me comienzo a cuestionar muchas cosas. Mi hermanito es autista, entonces yo me acuerdo que de chiquita lo único que yo le pedía a mi mamá era un hermanito o una hermanita. Y llega mi hermanito y en ese punto yo digo como, bueno, llegó el ser con el que yo voy a jugar. Y a la final no fue así. Él no jugaba conmigo, él no hablaba. Yo muchas veces lo miraba mientras él estaba en las terapias y eso me parecía muy curioso como porque es diferente que a mí. Sí. ¿Te dolió? Me, no diría que me dolió en sí cuando era chiquita, porque lo que tenía era mucha curiosidad, curiosidad de entenderlo a él, porque yo veía que él estaba como en su propio mundo, que se sentaba y era como mirando al techo, y yo era como que, ¿en qué piensa? ¿Por qué no juega conmigo? ¿Sí? ¿Cómo puedo como conectar con él? O mirando los terapeutas del niño, cómo hacían ellos para que él aprendiera em, lo que quería que él llegara a cumplir como cierto objetivo, pero sí comencé a ver como, digamos, un mundo diferente ya cuando voy creciendo y veo que hay cierto rechazo de parte de la sociedad hacia mi hermanito. Ahí sí me siento como que, "Ah, ¿qué pasa?" ¿Sí? Y siento que también eso ayuda a construir, no solamente como dije anteriormente, mi curiosidad, pero también mi pasión. Comienzo a decir como, hay que hacer algo al respecto. Como yo represento de alguna manera a mi hermanito, entonces cómo podemos seguir ayudándolo y a otros niños como él. ¿Crees que de ahí ha nacido el tema de ser consejera? Definitivamente, sí, Sí, cómo ayudar a la demás gente. sí, definitivamente. Qué bueno. Cuéntanos, David.
¿Cómo ha sido tu infancia? Wow, mi infancia definitivamente nada tenía que ver con el deporte. Eh, de hecho, sí provengo de una familia pues hispana, muy católica. Eh, de alguna forma, eh, con ciertos hábitos que casi todas las culturas de los años 80 y años 90 tenían. Muy ligada al consumo excesivo pues de cositas, muy familiar, muy comunal, ¿no? Que al final uno termina construyéndose en esos espacios con los primos, con los hermanitos. Yo asumí el rol como de líder dentro de toda la generación que me siguió, y en ese rol de liderazgo siempre fui muy curioso de primero proteger a los más pequeños y tratar de explorar nuevos espacios, ¿no? También fui un niño muy enfermo. Sufrí varios problemas, digamos, del hígado, estuve en cuidado intensivo muy niño, los riñones, vivía constantemente enfermo. Yo intenté acceder al fútbol, como cualquier niño hispano. Ese es el fútbol transversal de México para abajo. Evidentemente a los 12 años tuve una complicación en el corazón. Me dicen, tú no puedes hacer ejercicio constantemente porque en uno de esos entrenamientos se te tapa una arteria y ya, ahí queda este parcero. Entonces tuve que dejarlo. Evidentemente, como no tengo una cultura del deporte, mi familia era como que muy miedosa, además porque yo me crié con muchas mujeres. Todo es como, no lo puedes hacer, te vas a quedar quieto en la casa, ¿no? Entonces, evidentemente, todo eso fue como una contra hacia mi proceso al deporte, o como a entenderlo en hábitos saludables. Más adelante en el tiempo, yo soy trabajador social de profesión en Colombia. Yo me gradué de la Facultad de Trabajo Social, Social Work, acá en Estados Unidos. Eso me dio a entender un poco mejor el modelo o en el sistema en el que yo vivía. Particularmente en Colombia, me hizo entender que un, o sea, uno no es solo una cosa, sino que es muchas cosas, y que uno empieza a agarrarse de donde se crió, inicialmente de la familia, más adelante de la sociedad, cuando uno en la adolescencia, como que se abre al mundo, ¿no? Correcto. Entonces ya después fue como, bueno, a través de la carrera empecé a conocer más temas sociales, a movilizarme por las personas. Ya no eran mis primitos a los que tenía que ayudar, entre comillas, que al final uno no ayuda, uno orienta. Yo trato de orientar personas ahora mismo, y en ese momento también trataba de entender esa lógica. Luego, ya yo llego acá, eh, me tengo que reinventar. Bueno, antes en la pandemia en Colombia tuve que reinventarme, por cuestiones de la vida. Vi fotos mías, que creo que eso a muchas personas les pasa, que, uy, yo dije, no, parce, acá no. Ese muchacho no Sí, soy yo. eso no soy ¿Qué yo, es me lo esto? cambiaron. Y obviamente yo no, ya, me tengo que reinventar para poder transformar esa realidad. Eso que no me gusta, hay que transformarlo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Yo no sabía que era una mancuerna, no sabía que era un disco, no sabía que era absolutamente nada. Y ya en pandemia empecé a involucrarme más, entrenando en la casa, haciendo ejercicios muy básicos. Empecé a correr, suave, pero bueno, empecé a hacer kilómetros. Yo decía, yo no llego de aquí a la esquina, no llego. Ya luego en el tiempo ya me di cuenta que llegaba a 2 esquinas, 3 esquinas, ya me hacía 1 kilómetro, y así empecé. Así empezó ese proceso. Ahí ya empiezo a entablar, como primero a deconstruir lo que me habían dicho los médicos con relación a mi corazón. Ya empiezo a ver que bajo de peso como consecuencia. No era algo que yo buscaba inicialmente, sino que fue una consecuencia de lo otro. Y me gustó. Me gustó porque empecé a notar que podía construir algo nuevo, diferente, que sí era muy disonante con lo que en particular mi familia pensaba del deporte, ¿no? Hubo momentos que pensaste que no ibas a salir adelante. ¿Cómo te sentiste en esos Sí, momentos? sí, digamos que pasa mucho que dentro de los mismos círculos sociales en los que uno está, hay muchas contras, porque para ellos mismos hay creencias que terminan siendo como techos. Entonces esas creencias, uno termina siendo esclavo de sus creencias. Cuando la creencia llega a ese techo, de ahí en adelante es incertidumbre. Entonces, cuando yo llego al techo y trato de rebasarlo de alguna manera en términos de creencias sociales, que en ese momento era mi familia, no dejé de tener apoyo de ellos,
y tuve que empezar a salir solo, alejarme un poco para poder fragmentar ese techo y poder construirme más allá del mismo, ¿no? De las creencias pues que teníamos de lo que es salud, de lo que es alimentación, de lo que son, digamos, las comidas específicas, el sueño, el estrés, el manejo del dinero, empieza un poco de cosas, o sea, no solamente el deporte, sino empiezo a cuestionar ya todo lo que es la conformación familiar, que siento que sí son creencias que lo bloquean a uno y a veces uno ni siquiera entiende por qué se siente mal, ¿sí? Que terminan estando muy ligadas ahí, porque al final uno pasa el mayor tiempo de su vida inicialmente con ellos. Yo paso eso y me doy cuenta que no tengo apoyo de nadie, pero también eso me hace encontrar o vincularme con otras personas, personas nuevas que van como en sintonía conmigo y logramos afianzar amistades, digamos en el caso de Camila, mi pareja, ¿no? Obviamente yo soy papá, pues no lo había dicho, no lo había comentado, yo soy papá, mi hija ya tiene 8 años y en este camino la he logrado involucrar también y ella termina siendo una piedra angular en todo este proceso, porque al final yo no le puedo enseñar algo que yo no sé, yo no le puedo obligar a ella a hacer deporte si yo no lo hago, porque si ella tiene un problema en ese camino, no va a acudir a mí para su solución porque yo no lo voy a entender y no le va a poder dar una solución acertada, ¿no? Entonces, todo eso empieza a metérseme en la cabeza y bueno, y aquí voy, en ese camino. Qué bueno. Y cuéntame tú, ¿cómo fue? Para mí fue como de alguna manera encontrar un refugio entre el momento que mi hermanito sigue creciendo, desarrollándose, siempre de alguna manera tratando de buscar mi bienestar y que como lo mencioné anteriormente, mi mamá me pone en el baile y yo sí me siento como, el baile siempre para mí ha sido como el espacio donde yo, puedo ser libre, ¿sí? Entonces, con el tiempo, desafortunadamente, después de, digamos, entrando al bachillerato, yo tenía que tomar la decisión de soltar o seguir el baile. Lo solté por, digamos, un año más o menos, donde no estaba bailando, estaba más enfocada en la escuela y después muy enfocada en los estudios, pero yo sentía que me faltaba algo en mi vida, como que siempre era ejercitando la cabeza, como estudiando, tratando de entender ciertos las clases y eso, pero cuando llegaba a, por ejemplo, tomar una clase, yo tomaba una clase por ahí una vez al mes y sentía mucha frustración, porque yo ya, como no estaba siendo consistente con el baile, entraba y en ese entonces vivía en Miami, siempre que entraba al espacio donde estaban bailando, las chicas rompiendo siempre y yo me sentía como que, "Ay, ¿para qué vengo?" ¿Sí? Era como esa, sentía como, no me sentía motivada de seguir yendo porque cada vez que iba era como no era capaz de hacer una coreografía entera o sentía como que no me da para hacer el baile o con mucha desconfianza, ¿sí? Y entonces ya entrando a finales de bachillerato, más o menos entrando al colegio, fue que comencé a ir al gimnasio y la misma cosa, no sabía nada de pesas. Yo entré ahí como voy a moverme y voy a lo que típicamente la gente hace montarse en la caminadora. Entonces yo me montaba en la caminadora, miraba videos así como entrenamientos y era como, yo creo que lo estoy haciendo bien y me sentía bien conmigo misma. Sí, era como, en ese momento lo que yo quería era cuidarme mi cuerpo al igual que estaba cuidando mi mente. Algo muy importante de mí, que siempre me he exigido mucho. ¿Sí? Entonces era como que yo sentía que nunca sentía que estaba haciendo lo suficiente. Siempre era como tengo que hacer esto y esto y esto. Y eso me aplicaba en todas las partes de mi vida. En la escuela era como tengo que ser parte de este grupo y tengo que hacer estas horas de voluntario y tengo que hacer 5 clases cuando solo hay que tomar 3 y tengo que ir al gimnasio y tengo que levantarme temprano. Y siempre ha sido como muy Muy así. activa. Sí, y siento que es disciplinada, pero después con el tiempo me llego a dar cuenta como que, espérate, me estoy como dando fuerte, estoy dando latigazos, ¿sí? Am, y siento que es algo, una parte que hace falta conversaciones sobre eso, porque siempre hablamos de mantenernos motivados, ¿sí? Pero no hablamos mucho de la importancia del descanso, por ejemplo. Mm, Y que eso es algo que he tenido Fundamental. que Que es importante. trabajarlo y me ha ayudado mucho el running, porque el running me hace ver como lo estás haciendo mal, o sea, no estás yendo al ritmo que deberías.
como que eso nos enseña algo nuevo, una nueva experiencia, tratamos de aprender Sí, y vamos poco a poco, ¿no? exactamente. A mí me ha pasado, le he platicado ahorita que he estado corriendo, me ha dado duro, porque el exigirte demasiado, más cuando no estás preparado, vienen las lesiones y es donde Sí, no sabes cómo no, dar ese paso. definitivamente el running termina siendo una filosofía de vida en muchos sentidos cuando la sabes entender. Eh, y siento que en general el ejercicio, muchos de los deportes que uno puede practicar, lo ayuda a uno a conectar mucho con esa materialidad de lo que es uno. Uno usualmente se llena de ideas, yo quiero algo, ¿no? Cuando uno lo idealiza, uno lo ve viable en la mente. Cuando uno lo empieza a materializar, ¿sí? A trabajar por ese algo, definitivamente lo primero que entra en contacto con eso es el cuerpo, ¿sí? ¿Qué herramientas tiene mi cuerpo para llegar a ese algo? ¿No? ¿Cómo yo puedo materializarlo a partir de mis habilidades, no solamente de conocimientos, sí, evidentemente, pero más bien de mi coordinación, de mi fuerza, de qué tanto resisto el proceso, de cómo me alimento, cómo son mis relaciones interpersonales? Porque, por ejemplo, si tú acabas de terminar con tu pareja de años o o con tu enamoramiento repentino de 6 meses, que igual es supremamente voluble y que es súper emocional y se pone muy dramático, te lo juro que eso va a afectar sí o sí los entrenamientos. Va a afectar tu estado de ánimo durante, digamos, un recorrido de running porque tú estás ansioso y al final esas cosas hacen o que uno se acelere y uno se ahoga y al final termina siendo un entrenamiento supremamente sufrido y al final, si tú no tienes compasión contigo mismo, terminas latigándote porque lo hiciste mal, ¿no? Y muchas veces no se entiende que es por cosas externas que uno se pone en ese estado. Claro, uno se pone en ese estado porque a veces uno quiere estar en ese estado, ¿no? Pero cambiando un poquito del tema es, ustedes están, uno es entrenador, coach, la otra, consejera. ¿Cómo ven a la gente afuera cuando están entrenando con ellos, platicando? Más que tú, yo pienso que consejera, yo pienso que topas con muchos casos Sí. de mucha gente que se acerca a ti o tú estás rodeada de mucha gente que tú la ves que está mal. ¿Qué tipo de gente te ha tocado ver? Bueno, comenzando, no diría que la gente está mal, siento que está lidiando con los factores alrededor de ellos mismos. Es algo que y he hablado con David de este tema, que me he cuestionado mucho el cómo es que, por ejemplo, porque yo me enfoco específicamente en las adicciones y desafortunadamente puedo decir, o afortunadamente puedo decir que tengo cercanía al abuso del alcohol, porque a través que mi hermanito comienza a tener ciertos comportamientos, mi papá comienza a tomar, ¿sí? Y entonces yo me cuestiono, ok, ¿cómo es que yo pude salir de alguna manera adelante y no también caer en los vicios? Porque sí es como en cualquier, ¿cómo se dice? Entorno, Entorno. Ok. entorno de adolescentes siempre están las sustancias. Y yo no puedo decir que no estuvieron ahí cuando yo era una adolescente, pero cómo fue que yo pude salir adelante. Y volvemos a lo mismo, el poder estar como en el baile, siento que yo siempre estuve en comunidad, ¿sí? Siempre tuve muchos apoyos. Mi abuelita siempre ha sido un apoyo inmenso para mí, mi mamá, pero mis compañeras de baile también. Cuando trabajo con, por ejemplo, específicamente con los adolescentes, es esa falta como de comunidad que les falta, que hoy en día por la tecnología que tenemos, las tabletas, como que no están expuestos a el deporte, el ejercicio, otras cosas que los ayuda no solamente a aumentar su autoestima, pero la confianza en ellos, que sí pueden hacer cosas difíciles. Y también siento que es a la final un problema sistémico, que hay muchos factores que van contra ellos y que a la final el alcohol y las drogas son algo que sí, que nos va a como dar alivio temporario. Entonces, y no los juzgo, ¿sí? Porque en cualquier momento yo pude ser una de esas personas que acudía a las sustancias porque es lo fácil, porque ayuda con el dolor.
porque la verdad sí hay muchas cosas que en cualquier momento nos hacen caer, porque es como, ay, otra vez esto, mejor me quedo aquí, ¿sí? Pero era porque tenía esas personas tan claves en mi vida que yo sentía que podía seguir adelante. Mm. Y a la final, eso es lo que yo trato de hablarles a los niños, a los adultos, de que se cuestionen sus amistades, que se cuestionen las cosas que están haciendo, que no se den tan duro, porque yo sé por experiencia cómo se siente darse súper duro, ¿sí? Y que se prioricen como su salud a la final del día. Mira, estás sacando un buen tema y ahorita que estamos hablando un poco de ese tema, me gustaría compartirles como ahorita lo hablamos. Me dijo que me abriera un poco más, lo voy a hacer. Míralo. Entonces vamos a meter algo que está tocando ese tema. Yo crecí en una familia que es una familia que estuvo en problemas antes desde ellos pasaron por muchos problemas personales, pero de ahí no se dan cuenta cuánto daño nos hacen a nosotros. Entonces, yo empecé a tomar a los 12 años. Empecé después a hacer drogas desde los 13, 14 años. Hubo abuso sexual desde antes de pequeño, hubo abuso de drogas, de cosas. Entonces, siempre fueron las cosas en las que nos estamos rodeando. Ujú. A veces la gente no está preparada para esos cambios. La gente no está preparada para dar un paso adelante. No sabe que tienen problemas y los tienen personales. Y todos los daños que tienen emocionales y cuánta gente tanto daño le hizo. A veces se refugian en el alcohol porque ellos no saben hacer más que otra cosa. Es como un alivio que ellos sienten temporal. Y más que nada ahora que estoy grande, también ya mis 40 y algo de años, y tengo mis hijos, les hablo mucho con ellos porque trato de decirles, "Ey, no lo hagan, me da miedo. Claro. Me da miedo que no decirles, mira, no lo prueben, no lo hagan. ¿Por qué? Porque abusé mucho de eso y me hice mucho daño, causé mucho daño y la verdad no es bueno. Eh, por favor, la gente que esté ahí, que sean jóvenes, traten de buscar mejores amistades, traten de buscar otra forma de cómo aliviar a veces el dolor, no se traten de meterse en eso, porque que sea esa su última opción. Traten de enfocarse en pedir ayuda, que en verdad, como lo estás hablando, hay gente que está ahí para ayudar Sí, y no nos damos cuenta, ¿no? Por favor, les trato de decir eso, Definitivamente. que le echen ganas, que no se dejen caer. ¿Qué tanto te afectó todo esto en tu vida cuando tu padre, tu hermano, cómo pasaste por muchos años abajo de caída? ¿O fue que hubo algún abuso en alguna droga, en alcohol, o tú en lo tuyo personal, o cómo fue? no, yo no puedo decir que hubo momentos muy difíciles donde yo me sentía como que me iba como hundiendo, sí, pero no puedo decir como que siempre fue como algo muy pesado que cargar, ¿no? Porque am, a la final del día, siendo mi hermanito, sí, recibía como los secuelos pero la persona que yo veía que era más afectada, a la final sí eran mis papás. Ellos eran los que cargaban con la responsabilidad de, especialmente mi mamá, buscándole ayuda a mi hermanito, y que por eso siento que a la final yo trato de buscar y trato de hacer muchas cosas para poder yo sentirme que estoy bien, porque cuando uno tiene un hermano que tiene una discapacidad, de alguna manera los papás se sienten como que este niño está bien, hay que enfocarnos más en el que no va a estar bien o que necesita más ayuda, ¿sí? Entonces siempre era como tratando de buscar esa validación de mis papás, como que mira lo que hice, mira por acá, ¿sí? Pero no siento no, tuve una niñez muy buena, me siento muy agradecida por no solamente mis papás, mi abuela, los profesores que tuve en mi momento que me hicieron cuestionar, porque al igual que estoy hablando ahora mismo, siento que mi hermanito ha sido muy importante y siempre que hacía como un ensayo en la escuela era como mi hermanito es mi hermanito y nunca, como que, no nunca, pero muy poquitas veces me cuestionaba, ¿y yo dónde quepo aquí? Sí, Siempre era como, yo estoy haciendo esto porque mi hermanito es mi motor. Era como, pero mi motor ¿para qué? ¿Sí? Yo decía como, quiero ayudar a niños como mi hermanito. Y era como, ¿y ayudarlos cómo? ¿Sí? Pero era siempre tratando como David decía, orientarlos y siento que al yo poder hacer muchas cosas me sentía afortunada, pero también me sentía como mal, porque era como, yo puedo hacer esto,
y él no. Y yo puedo hablar y él no. Y yo puedo hacer ejercicio y él no, ¿sí? Entonces era tratando de hacer todas estas cosas. Me meto mucho en poder ayudar a las personas con discapacidades. Trabajaba en una escuela y nada, seguí metiéndome mucho hasta que también alcancé a ser terapeuta como de trabajando con los niños autistas, sí, pero no siento que tuve una niñez mala. Ala, qué bueno. Platicando con David, y ahorita que estás tocando un punto, hace tiempo me decías, aquí no se trata de cambiar a nadie, no se trata de orientar, como lo acabas de decir. Sí. Entonces, ¿cómo podemos orientar a esa gente que a veces está desmotivada, caída, y que, como tú dijiste, también tuviste unos bajones ahí Eso es medios bien, feos? eso es bien interesante porque hay unas frases bien chéveres, bien filosóficas, y acá es donde uno le mete como la esencia del asunto al ejercicio, y es básicamente el ser en el mundo produce la conciencia. La conciencia no produce al ser en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? El ser en el mundo es que cuando uno se encuentra realmente, materialmente en un espacio, uno haciendo las cosas es que genera la conciencia del por qué. Yo no entendía la conciencia del ejercicio porque nunca había estado en contacto con ella y por lo tanto era lejana. Así mi mamá o mi papá me dijeron, usted tiene que hacer ejercicio, el ejercicio es vida, el ejercicio es lo mejor. Si yo no lo pongo en práctica y lo pruebo por mí mismo, va a ser muy complicado. Y eso es muy común en este ambiente porque cuando yo entreno personas, llegan con la ilusión, sí, la idea de que yo quiero estos cambios, pero no quiero trabajar en mí. No quiero que me duela, por ejemplo. O vi una foto de alguien muy áspero en Instagram, un influencer muy teso, con una vida tal, con unas condiciones materiales específicas, cierta cantidad, pues, ingresos en el año, tienen el carro tal, la casa tal, sí, tiene unas condiciones especiales que no son las mías. Entonces yo me idealizo en ese mundo y lo que hago es perder el norte de lo que yo puedo ser ahora mismo, ¿sí? ¿Qué tengo yo para eso? Lo que hablábamos ahorita. Entonces, uno en este proceso, inicialmente lo que yo le digo a las personas es como, ¿qué puede hacer y qué no? Entonces, eso entra en un periodo de adaptación al cuerpo para entender qué es actividad física particularmente y la diferencia entre actividad física, ejercicio y entrenamiento. ¿Sí? La actividad física es lo que hacemos comúnmente, caminar. Caminar, por ejemplo, que yo llevo las bolsas del mercado, que subo las escaleras de mi casa, ¿sí? Esta gente que dice como que yo hago ejercicio toda la semana, yo salgo y camino 1 kilómetro y me vuelvo a mi casa. Pues mi hermano, eso es algo, No sirve. no, eso es algo que uno como ser humano, que tiene 2 piernas para caminar, que muchas personas no lo hacen, no pueden hacer y pues tienen que hacerlo, ¿sí o qué? O sea, eso es algo que deberíamos hacer. Entonces, ya el entrenamiento ya es cuando usted tiene unos objetivos claros, específicos, en los que usted empieza a emplear un tratamiento en el tiempo, ¿sí? Con unos resultados esperados, que evidentemente va a implicar un esfuerzo adicional y vamos a llegar allá. O sea, si usted se pone un objetivo y la idea es llegar a ese objetivo, sea cual sea el objetivo, bajar de peso, generar masa muscular, hacerme más resiliente, digamos, a salidas, digamos, a correr en términos de oxidación en sangre, o particularmente movilidad, ¿sí? Ser más hábil o más flexible para ciertas cosas. Hay mucha gente que es cierto que le cuesta pararse de la silla, ¿no? O sea, todas esas cosas, cada persona es un mundo diferente. Y en ese camino uno tiene que ser consciente de lo que uno tiene y eso se da a través del cuerpo. Por eso digo que la materia es lo que uno le dice con qué puede trabajar, ¿sí? Y de ahí en adelante ya se va poniendo objetivos cada vez más largos. ¿Sí? Y el running, por ejemplo, es algo que a uno le ayuda a entenderse. Uno arranca con un 5K, luego hace un 10K, luego un 21, luego un 42, ya después usted se vuelve ultra maratón, Sí. ultramaratoner y ya hace 250, 300 kilómetros en una semana, ¿sí? Pero eso es de a poquitos y es como conociéndose uno mismo. De poquito a poquito se hacen cosas Epa. grandes. Como consejera, ¿qué podemos aconsejarle a esa gente que está esperando un consejo para poder dar Salir de ese paso? Sí.
Es curioso porque obviamente se llama consejería, pero siento que muy poquitas veces doy consejos. La verdad, sí, mira, David, yo tengo una frase que le escuché a el psicólogo Ventura, am, y es por alguien que se llama Kant, y dice que cualquier ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué. Siento que a través de tratar de encontrar mi propio porqué, ese es mi como objetivo, ayudar que las personas encuentren su porqué. Si yo quiero salir de esta adicción, ¿para qué y por qué? ¿Sí? Porque cuando uno entiende por qué lo quiero hacer, ya como que es más fácil encontrar las herramientas. ¿Sí? Yo quiero llegar allá, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Otra cosa que, por ejemplo, para mí el ejercicio es muy importante porque yo quiero darle un buen ejemplo a la persona con la que yo estoy hablando, porque Ajá. siento que sería muy como hipócrita de mi parte decir, mire, eso es lo que necesita hacer, vaya, tenga buenos amigos, póngase límites, vaya al gimnasio, tenga buenos hábitos y yo no hacerlos también. Sí, Yo le se hablo de la contradice gente, total. Sí. yo le hablo de la gente y obviamente cuando estoy haciendo consejería no puedo compartir muchas mis experiencias, pero trato de darles luz, ¿sí? Es lo único que hago, escucharlos, reflejar lo que me están diciendo y ser un apoyo más en sus vidas. ¿Sí? No, eso es muy importante, tratar de que la gente se quiera así, ellos mismos saber cómo dar ese cambio, Claro. porque a veces no saben que el amor propio, como lo hemos hablado en otros episodios, es muy importante. Sí. ¿Cómo, cómo podemos ayudar para que la gente consiga a una mujer que es la que a veces le pega más duro, pueda amarse más, Mm. quererse más, respetarse más? Como lo dije otra vez, ¿qué consejo le puedes dar a esa mujer que esté esperando esa palmadita, ese puchoncito? Siento que muchas veces, y lo hablo desde mi experiencia, uno se puede dar muy duro y basarse solo en las cosas que no nos gustan de nosotros. Siento que si hay algo, o sea, hay algo que me ayudó mucho, es que hasta cuando yo iba al gimnasio y no tenía un plan o solo iba como para hacer las pesas, yo siempre me enfocaba en las cosas que me gustaban de mí, ¿sí? Era como, sí, en su momento tenía mucho como inseguridad sobre mi abdomen, ¿sí? Pero nunca, entonces yo me ponía camisas grandes para que no se me viera el abdomen, pero me gustaban mucho las piernas. Entonces yo comencé a ir al gimnasio con algo que me sentía muy cómoda, chores, porque ¿qué? Me gustan las piernas. Con el tiempo, y no era enfocada en quiero mejorar mi abdomen, porque como muchos sabemos, uno no puede especializarnos en una parte del cuerpo, sino que el cuerpo Hay en un sí todo. cambia todo. Sí, Sí. con el tiempo, no enfocándome en perder peso, enfocándome en cómo podía mejorar mi técnica, comencé a ver esos cambios. Entonces no es pegarse a las cosas que no me gusten. Sí, soy consciente de lo que siento que me hace falta trabajar, pero me enfocaba más en poder Balancear. fortalecer, ajá, las cosas, identificar esto me gusta de mí, entonces me miro así como me enfoco en esto, pero aún así trabajando en las cosas que aún me cuestan, ¿sí? Hablándome bonito, Sí, claro. Uno eso tiene que amarse también, uno mismo. Eso es sí. lo que uno tiene que verse al espejo y decir, qué rico estás. Definitivamente. ¿Cierto? Sí. Definitivamente. Te dice cosas positivas para que uno se las empiece a creer, ¿no? O No, sea, y uno se hace un ritual. Yo tengo mi ritual después de salir de bañarme. Es como que, uy, ¿qué es eso Sí. tan rico? me lo quiero comer. ¿De quién es todo eso? De todo o sea, su día a día y todo lo que han aprendido, cómo lo lleva, o sea, cómo han implementado esto, lo que han, el ejercicio, todo eso, al día a día de su vida. Uf, es una pregunta interesante porque nosotros, a ver, el baile también ha sido, no digo que transversal, pero sí ha estado en mi vida en varios destellos, pues, en ciertos momentos de crisis particularmente. Una de esas crisis fue llegar acá, ¿sí? Ser migrante, hispanoparlante, que no domina el idioma, no es tan sencillo y más si no tienes, digamos, las posibilidades de trabajar legalmente y demás. El baile a través de una academia acá muy reconocida en el Upstate, se llama Jaramillo Latin Dance. Un gol. Yo en ese punto trabajé con ellos muchos, como 3 años más o menos, y en ese camino la conocí a ella porque ella también se introdujo en el baile. Ahí empatamos, pero ya nos dimos cuenta, digamos en mi caso, que el baile es como algo chévere para hacer un hobby, pero me interesa más el deporte, orientar a las personas, tratar de como otra forma de transformar realidades.
y el baile, bueno, fue chévere en cierto momento, ya lo dejé, ahorita estoy más enfocado hacia este camino. En ese orden de ideas, nosotros dos logramos como conectar la vida de los dos y llevarnos de la mano, no como un complemento del otro, sino como una compañía en la cual tanto ella como yo aprendemos de manera individual, porque tanto ella como yo tenemos orígenes distintos y muy probablemente futuros distintos, o probablemente no, porque no lo sabemos. En este momento de la historia tenemos intereses en común. Definitivamente la alimentación en la vida de los dos se ha ido transformando porque nos hemos ido como argumentando frente a este tema para poder orientar a otras personas. Tanto ella como yo tenemos un mismo interés, que es orientar, darle luz a personas que probablemente no la tengan y también aprender de ellas, porque es que esto es de ida y vuelta. Así como, por ejemplo, conocimos a Luis en este camino tan interesante Sí. que es algo muy importante lo que le está haciendo, porque en español, lamentablemente, la hispanidad muchas veces pretende ser anglo cuando no lo es, pierde estos espacios, espacios en los que nos podemos entender entre nosotros. Luis los reivindica y podemos sentarnos acá los tres con la misma intención, que es llevar esta información a personas que no hablan el inglés, que de pronto se les dificulta por una u otra razón, trabajan demasiado, no lo pueden aprender, muchos contextos distintos, y que la intención siempre va a ser darle luz a las personas. Esa es la intención, y así como con ella, con Luis, con muchas otras, y pues bueno, aquí con el amor, construyéndolo, con los vaivenes de las relaciones, también con discusiones, con cosas que a ella no le gustan de mí, a mí no me gustan de ella, las negociamos y ahí vamos, camellándonos muy duro. ¿Tú? Yo diría que es un proceso. Si entendí la pregunta, no sé si yo entendí cómo llevan la La vida vida, sí, en el día cotidiana. cotidiano Sí, ya, el día a siento día. que el balance es algo como muy importante Mm, y que a veces es muy difícil manejarlo, porque cuando yo me pongo a pensar a veces y vuelvo a lo mismo, es como yo me cuestiono, estoy haciendo mucho, sí, es como bailo, corro, gimnasio, obviamente trabajo, soy esposa, madrastra también, me tengo que ocupar por mí también, como que yo esté bien. Y siento que al igual que si tratamos de incorporar todas estas cosas, llega un momento donde sí hay que cambiar las rutinas, decir, no, esta semana no vamos a entrenar o yo no voy a entrenar 4 veces a la semana, sino sino voy a que tres, 3, ajá. ¿sí? También hay circunstancias de la vida, ¿sí? Sí, claro, Que el primo se casó, bueno, vamos. hoy no, Toca ya variar. no, sí, Chat, variamos. sí. Como él decía, la alimentación es sumamente importante. Nosotros tenemos como una alimentación un poco rígida, yo diría, pero flexible también, sí. Y es como vamos a Costco y ahí mismo que compramos, repartimos la carne y siento que es algo que a veces la gente lo escucharía y diría, ay, no, eso cuesta mucho trabajo. Pero Sí, a la final no, cuando uno se prepara, como que se siente sí, como más ameno ese proceso. No, y aparte exacto, como que te queda más tiempo, ¿no? Puede ser que te dediques unas Claro, 2, 3 horas del día en preparar ajá. toda la comida y a la semana te tienes tiempo. Uf, sí, claro, y uno total. tiene éxito porque no está con la, "Ah, ¿y ahora qué voy a comer?". Sí, Es como, no, yo ya tengo la carne separada, saque sé todo. exactamente cuánta proteína me estoy Y comiendo. obviamente en ese camino también, por ejemplo, hemos tenido dificultades con la alimentación, que cada vez que, por ejemplo, el hecho de consumir bajos carbohidratos, altos en grasa, produce estreñimiento, por ejemplo, ¿no? En ese camino lo hemos sabido, listo, ¿qué es lo que produce estreñimiento? ¿Cómo lo podemos mejorar? Que no se vaya en contra de la dieta que estamos haciendo porque puede haber un efecto rebote. Entonces uno lo que empieza es como a crear cosas, ¿no? Y entonces en ese camino, que eso es lo que al final genera como esa sensación de alegría, que es de darle sentido a la vida desde otras formas de verla, encontramos vegetales que funcionan, que a ella le gustan, preparaciones diferentes, que uno tiene que ser muy creativo a la Ujú, hora de implementar este tipo de dinámicas, porque si dentro de nuestra concepción la forma de comer de nosotros sí es un poco rígida, sí, pero al final termina uno habilitándose y volviéndose flexible cuando logra entenderla. ujú. ¿Cómo su vida, cómo ha influido en otras personas? ¿Otras personas se han acercado mucho a ustedes a pedir ayuda, consejo? Sí, sí, yo creo que en el punto en el que yo dejé un poco de autoflagelarme con la alimentación, con los entrenamientos,
Y con el running, o sea, yo me explotaba a mí mismo con todas estas cosas. Yo lo que hice fue cerrarme, poner muchas barreras a mi alrededor, que la gente al final como que repelaba, porque yo decía, si tú no eres como yo, entonces no vales, Chao. ¿sí? Pero pues eso era un tema del ego muy, muy denso, que con el tiempo fui practicando un poquito más la validación de esos procesos, de que la vida, de que mi vida no es igual a la de los demás. Cada uno es un mundo distinto y tiene costumbres, creencias específicas, y que cómo yo puedo entrar en ese proceso para tratar de llevar tanto su alimentación como sus relaciones interpersonales, como su corporalidad a algo mejor. ¿M? Apenas la gente empieza a ver esto de mejora, se emociona, porque el ser humano tiende a ver que crece en algo que creía que no y empieza a trabajar más en ese algo. Entonces, cada vez que uno empieza a involucrar algo nuevo en la vida, uno tiene que ir dejando otras cosas, porque si uno trata de meter todo en un mismo lugar, uno mismo se hace daño porque no es capaz de resistirlo, ¿no? Por tiempo, por dinero, por lo que sea, se vuelve inestable e insostenible en el tiempo. Entonces ya con esas cosas, uno les va dando las herramientas a las personas para que traten de hacer una nueva vida, ¿no? Obviamente acompañándolos como en todo lo que he aprendido con mi vida, ¿sí? De cómo manejar los diferentes tipos de alimentación, obviamente de ir a terapia sí o sí. El proceso terapéutico en este sentido es fundamental porque al final termina siendo alguien que te hace preguntas que te cuestionan, ¿sí? Y que asimismo tú logras conectar eso que te hace cuestionar con el entrenamiento y se vuelve un proceso mancomunado, ¿no? Entonces yo siento que eso es lo que Y también siento que muchas veces, por ejemplo, hace poquito tuve una persona que estima mucho, nos estima a David y a mí, y uno escuchando a la gente hablar como que tiende a idealizar. Si yo veo al influencer, es como que, ay no, es muy áspero, como que yo me acuerdo, ver a otras muchachas muy lindas, muy fuertes, y decir, uy, tiene unos brazos, y yo nunca me pensé que yo pudiera yo voy a tener llegar ahí, esos sí. bíceps, ¿sí? Y de a poquito poder ver, gracias a su coaching que me ha dado, he podido crecer mi tren superior. Y entonces me siento muy como, wow, eso es loco, pero cuando la gente habla como, no, ustedes hacen mucho, y yo les trato de decir como, no, pero es que uno tiene que comenzar de a poquitos, porque si yo veo a la persona que ya está haciendo los maratones, es como, ay, sí, qué chévere, yo quisiera ser así, es como, sí, usted puede, si usted quiere, usted puede, pero ¿lo quiere? Es la pregunta. Sí. Y si es así, entonces tenemos que comenzar de a poquitos y no idealizar como que, ay, David hace mucho y solo David lo puede hacer. No, porque si yo quisiera, yo puedo hacer lo que David hace. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, teniendo en cuenta cuáles son los pasos que hay que tomar, qué me funciona a mí, Y porque tus condiciones, las claro. condiciones, porque lo que de pronto le funcione a él no me va a funcionar a mí. ¿Sí? Correcto. Bueno, una plática larga y tenemos creo que mucho que contar, pero por el día de hoy vamos a darle un final a este podcast y vamos a tratar de hacerlo porque yo siento que todavía nos queda mucho Sí. que hacer. Ujú. Les doy muchas gracias por participar en este podcast el día de hoy y espero que no sea el último podcast que, como les digo, que hagamos y que puedan regresar porque yo siento que hay mucho tema de qué hablar. Claro. Y nada, pues ahora sí que todos los tiempo que a todos les pregunto algo y una frase para terminar el podcast. El ejercicio para ti es Para mí el ejercicio es libertad. Para mí el ejercicio es conectar con nuestra corporalidad, lo que venimos a hacer en el mundo. fuerte. Sí. Todo fuerte. No, gracias amigos, gracias a todos, gracias a Camila, gracias David por No, a estar ti. con nosotros y no, les debemos muchas cosas. Vamos a estar siguiendo ahí otros videos en el cual vamos a poder estar trabajando. Vamos a ver si podemos hacer videos donde estemos ahí uno a uno con cualquiera de los dos, a ver quién se apunta. Pero aquí estamos. Muchas gracias a De una. todos. Muchas gracias a la audiencia y a nuestro amado Luis. Gracias, Luis, por la Gracias. oportunidad. No, gracias. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto.
faço bem sou. Na festa do fim de semana, vai me parar, 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 vai me parar. Em quatro paredes, vai, 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 em quatro paredes, em quatro paredes, vai, vai.